A ver, manejar el dolor después de una cirugía mayor es sin duda un desafío gigantesco. Es un equilibrio súper delicado que los médicos buscan todos los días. Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en una innovación que parece que podría cambiar las reglas del juego por completo. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pues esa es la paradoja con la que se topan tanto pacientes como cirujanos. A veces, el mismísimo tratamiento para aliviar el dolor termina creando otros problemas que, en lugar de ayudar, complican toda la recuperación. Para que tengamos una idea de la magnitud del problema, hablemos de un caso muy concreto, la gastrectomía en manga laparoscópica. Fíjense, esta cirugía bariátrica representa hasta el 60% de todos los procedimientos de este tipo en el mundo. Es una cantidad enorme de personas que se enfrentan a este dilema cada año. Muy bien, vamos a desglosar esto un poco más, porque el problema no es tan simple como decir «me duele». Resulta que hay diferentes tipos de dolor, y entender esto es, de hecho, la clave para resolver esta paradoja. Aquí la diferencia es crucial. Por un lado, está el dolor somático. Piensen en el corte de la piel. Es agudo, uno sabe exactamente dónde le duele. Pero el otro, el dolor visceral, que viene de los órganos, ese es el verdadero protagonista después de esta cirugía. Y es una historia totalmente distinta. Es un dolor profundo, como un calambre, súper difícil de ubicar y encima suele venir acompañado de otros síntomas. Y bueno, aquí es donde se complica todo. Para tratar ese dolor visceral tan fuerte, la herramienta principal siguen siendo los opioides. Pero, cuidado, porque los opioides pueden empeorar las náuseas y los vómitos, que ya de por sí son un problema. Se crea un círculo vicioso terrible. La solución termina agravando el problema y, por lo tanto, frenando toda la recuperación. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo? Bueno, según una nueva línea de investigación, la respuesta no es tratar el dolor una vez que aparece, sino evitar que siquiera comience. Y aquí entra la estrella de hoy, el bloqueo neural autonómico paragástrico, o VNAP para abreviar. Dicho de una forma más sencilla, es como poner anestesia local directamente en los nervios que rodean el estómago, justo donde se hizo la cirugía. La idea es silenciar las señales de dolor antes de que tengan chance de llegar al cerebro. Y el procedimiento es sorprendentemente directo. El cirujano usa una aguja muy fina para inyectar el anestésico en 6 puntos clave. Lo que se busca es crear una especie de barrera que impida que esas señales de dolor visceral puedan salir del área de la operación. Simple y directo al punto. Ahora sí, vamos a la parte que todos estaban esperando. ¿Esto de verdad funciona? Pues una revisión sistemática de varios estudios clínicos nos da una respuesta bastante clara. Y miren esta diferencia. Es inmediata. Tan solo 1 hora después de la cirugía, los pacientes que recibieron el bloqueo calificaron su dolor en promedio con un 4/10. Mientras tanto, el grupo de control estaba en un 6.2. Es una reducción súper significativa que la persona siente casi al instante. Y esto es quizás todavía más impresionante. No olvidemos que las náuseas y los vómitos son un obstáculo gigante para la recuperación. Miren los números. En solo la primera hora, más del 27% del grupo de control tuvo vómitos. Y en el grupo con el bloqueo, esa cifra se desplomó, pero de manera drástica, a menos del 3%. O sea, la diferencia es abismal. Y este gráfico es la pieza que cierra el rompecabezas. Menos dolor, lógicamente, significa menos necesidad de opioides. Fíjense, el 73% de los pacientes del grupo de control necesitó más opioides para calmar el dolor. Pero en el grupo con el bloqueo, esta cifra fue menor al 18%. Esto no solo se traduce en más comodidad, sino que evita todos esos efectos secundarios de los que hablamos antes. Pero la evidencia no solo viene de lo que dicen los pacientes. No. Los investigadores notaron algo fascinante. Apenas 10 minutos después de aplicar el bloqueo, todavía en plena cirugía, vieron una caída medible en la frecuencia cardíaca y la presión arterial del paciente. Y esto es importantísimo. Significa que los cirujanos tienen una señal biológica inmediata que les confirma que el bloqueo funcionó. No tienen que esperar a que el paciente se despierte para saber si la técnica fue exitosa. Bien, los resultados clínicos son contundentes. Pero, ¿qué significa todo esto si lo vemos desde una perspectiva más amplia, desde el cuidado general del paciente?
Bueno, resulta que esta técnica encaja a la perfección en un concepto médico muy moderno llamado ERAS, o recuperación mejorada después de la cirugía. La filosofía de ERAS es bastante simple en el fondo: usar todas las herramientas que tengamos a la mano para ayudar al cuerpo a recuperarse del estrés de una operación de la forma más rápida y segura posible. Y esto lo ilustra de maravilla. Es como un efecto dominó positivo. Al controlar el dolor y las náuseas desde el inicio, los pacientes pudieron levantarse de la cama, en promedio, casi media hora antes. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? Moverse temprano reduce drásticamente el riesgo de complicaciones graves y, como es de esperar, mejora muchísimo la satisfacción general con toda la experiencia. A ver, por más prometedora que sea esta técnica, es importante ser realistas y mantener una perspectiva equilibrada, pensando también en lo que falta por hacer. La ciencia avanza paso a paso, y todavía hay preguntas importantes sobre la mesa. Por ejemplo, el efecto dura entre 8 y 12 horas. ¿Se podría extender? También se necesita que más equipos quirúrgicos en más lugares repliquen estos resultados para confirmar que es seguro a gran escala. Y por supuesto, la habilidad y la experiencia del cirujano son absolutamente fundamentales para que funcione bien. Así que todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire. ¿Será que atacar el dolor en su origen, o sea, antes de que siquiera empiece, podría convertirse en el nuevo estándar para todas las cirugías mayores? Lo que hemos visto hoy es cómo una idea, en el fondo bastante simple, puede tener un impacto así de profundo. Quizás no estamos hablando solo de la cirugía bariátrica, quizás estamos viendo el comienzo de un cambio fundamental en cómo manejamos el dolor después de una operación, en general.